Chartres, Francia, 1891. Durante la restauración de la catedral más misteriosa de Europa, un obrero descubre algo que no debería existir. Detrás de un muro falso en la cripta, oculto durante casi 600 años, aparece un cofre de hierro sellado con el símbolo que la Iglesia había intentado borrar de la historia. La cruz de 8 puntas, el sello de los caballeros templarios. Dentro del cofre, envuelto en tela que alguna vez fue blanca, hay un códice. Sus páginas están escritas en latín antiguo, pero lo que contienen no son oraciones ni textos sagrados. Son símbolos. 7 símbolos geométricos, cada uno acompañado de instrucciones precisas, y una advertencia en la primera página que hace temblar las manos de quien la lee. Esto no sana, esto recuerda. Los caballeros templarios no fueron solo guerreros. Durante 200 años en Tierra Santa, recopilaron conocimientos que Occidente había olvidado. De los egipcios aprendieron que ciertas formas geométricas resonaban con el cuerpo humano. De los esenios heredaron la idea de que el cuerpo no necesita ser curado, sino recordar su orden original. Grabaron este conocimiento en piedra, en sus catedrales, en sus escudos, en lugares donde la Iglesia no pensaría buscar, y luego fueron quemados. El viernes 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia ordenó arrestar a todos los templarios. La acusación oficial fue herejía. La razón verdadera fue otra. Poseían un conocimiento que hacía innecesarios a los médicos de la corte y a los sacerdotes que vendían salvación. Un hombre que puede restaurar su propio equilibrio no necesita intermediarios. Por eso tuvieron que desaparecer. Pero el conocimiento no puede ser destruido, solo puede ser escondido. Lo que estás a punto de escuchar son los 7 arquetipos que los templarios preservaron. No son técnicas médicas, no son remedios, son formas que, según este códice, permiten al cuerpo recordar lo que ha olvidado. Símbolos que fueron considerados tan peligrosos que hombres murieron en la hoguera por poseerlos. Ahora están frente a ti. La pregunta no es si funcionan. La pregunta es por qué alguien consideró necesario quemarlos. Capítulo 1. Lo que los templarios trajeron de Oriente. El cuerpo no olvida lo que es, solo olvida que lo sabe. En el año 1119, 9 caballeros franceses llegaron a Jerusalén con una misión que el mundo nunca comprendió del todo. Oficialmente, estaban ahí para proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. Pero 9 hombres no pueden proteger una ruta de miles de kilómetros. 9 hombres no pueden defender a multitudes de bandidos y ejércitos sarracenos. 9 hombres pueden, sin embargo, buscar algo. El rey Balduino II les otorgó un privilegio extraordinario: establecer su cuartel en el ala este del Templo de Salomón, sobre las ruinas de lo que había sido el lugar más sagrado del mundo antiguo. Durante 9 años, esos caballeros no protegieron a nadie, no escoltaron peregrinos, no lucharon batallas, excavaron. Debajo del templo, en pasadizos que habían permanecido sellados durante más de 1000 años, encontraron lo que habían venido a buscar. No oro, no reliquias. Encontraron conocimiento, manuscritos egipcios que hablaban de formas geométricas capaces de reorganizar la energía del cuerpo humano, textos esenios que describían cómo los antiguos sanadores trabajaban sin tocar, sin hierbas, sin intervención física alguna, diagramas caldeos que mostraban la correspondencia entre símbolos celestiales y órganos terrestres. Los templarios no inventaron nada, recopilaron, y lo que recopilaron cambió para siempre su comprensión de lo que era posible para el cuerpo humano. La idea central que encontraron era simple pero revolucionaria. El cuerpo humano no es una máquina que se descompone y necesita reparación externa. El cuerpo es un sistema que recuerda. Cada célula
lleva en sí misma la memoria de su estado perfecto. Cada órgano conoce su función original. Cada tejido sabe cómo debería vibrar cuando está en armonía. La enfermedad, según estos textos antiguos, no era una invasión externa ni un castigo divino. Era olvido. El cuerpo simplemente había olvidado su orden original. Y si el problema era olvido, la solución no podía ser agregar algo desde afuera. La solución tenía que ser recordar desde adentro. Pero, ¿cómo se hace recordar a un cuerpo? Los egipcios habían descubierto que ciertas formas geométricas actuaban como llaves. Cuando el ojo contemplaba estas formas en un estado de quietud interior, algo ocurría, no en la mente, en el cuerpo mismo. Era como si las células reconocieran el patrón, como si la geometría les hablara en un idioma anterior a las palabras, como si, al ver la forma perfecta, el cuerpo recordara su propia perfección olvidada. Los esenios, esa comunidad misteriosa que vivía en las cuevas del Mar Muerto, habían perfeccionado este conocimiento. No usaban los símbolos como amuletos ni como objetos de adoración. Los usaban como espejos. El sanador esenio no imponía nada sobre el enfermo. Simplemente sostenía el símbolo en un estado de contemplación profunda. Y el cuerpo del enfermo, al resonar con esa contemplación, comenzaba su propio proceso de reordenamiento. No había magia en esto. No había intervención sobrenatural. Había geometría. Había resonancia. Había memoria despertando. Los templarios trajeron este conocimiento a Europa escondido en sus alforjas, codificado en diagramas que parecían decoraciones arquitectónicas. Lo integraron en los planos de sus construcciones. Lo grabaron en la piedra de catedrales que hasta hoy desconciertan a los arquitectos modernos. Chartres, Notre Dame, Rosslyn, Tomar. Cada una de estas construcciones contiene los símbolos, no como ornamento, como instrucción. Los templarios sabían que eventualmente serían perseguidos. Sabían que el conocimiento que habían encontrado amenazaba demasiados intereses. Un hombre que puede restaurar su propio equilibrio no necesita pagar por salvación. Un hombre que comprende los patrones de su cuerpo no necesita intermediarios entre él y su propia sanación. Por eso grabaron todo en piedra, porque el fuego puede quemar pergaminos, pero no puede quemar catedrales. Durante 200 años, los templarios refinaron lo que habían encontrado. Identificaron 7 arquetipos principales, 7 formas geométricas que correspondían a 7 aspectos fundamentales del desequilibrio humano. No eran símbolos arbitrarios. Cada uno había sido probado generación tras generación. Cada uno tenía instrucciones precisas de contemplación. Cada uno resonaba con una necesidad específica del cuerpo que había olvidado. El códice que sobrevivió a la persecución contiene estos 7 arquetipos, no como técnicas que aplicar mecánicamente, como llaves que abren puertas específicas de la memoria corporal. Lo que sigue en estas páginas es la descripción de cada uno de ellos. No son remedios, son recordatorios, y el cuerpo, según descubrieron los templarios, responde a los recordatorios de maneras que la mente nunca podría lograr por sí sola, porque el cuerpo no olvida lo que es, solo olvida que lo sabe. Capítulo 2. El primer arquetipo. La cruz de 8 puntas. Cuando el cuerpo no sabe hacia dónde ir, necesita encontrar primero su centro. La cruz de 8 puntas no era simplemente el emblema de los caballeros templarios, era el primer arquetipo, la puerta de entrada a todos los demás. Antes de trabajar con cualquier otro símbolo, el templario debía contemplar la cruz, no como acto religioso, como acto de reordenamiento. El códice lo explica con una claridad que sorprende por su simplicidad. Cuando un hombre llega enfermo y no sabe nombrar su mal,
Cuando el cuerpo duele en todas partes y en ninguna, cuando la dolencia no tiene origen claro ni ubicación precisa, no busques tratar lo específico. Primero, devuelve al cuerpo su centro. Solo entonces sabrás qué más necesita. La cruz de 8 puntas no tiene la forma de la cruz cristiana común. Sus brazos se expanden en los extremos, creando 8 puntas que apuntan en 8 direcciones distintas. Los templarios no eligieron este número al azar. En los manuscritos egipcios que encontraron bajo el templo de Salomón, el 8 aparecía constantemente como el número del equilibrio total. 8 direcciones del espacio, 8 vientos, 8 puertas del cuerpo por donde la energía entra y sale. Cuando un cuerpo está sano, estas 8 direcciones fluyen en armonía. La energía circula sin obstrucción, entrando y saliendo en un ritmo que el cuerpo conoce desde antes del nacimiento. Pero cuando algo perturba este flujo, cuando una emoción se estanca, o un pensamiento se obsesiona, o una herida no cierra completamente, el cuerpo pierde su centro. La energía ya no circula. Se acumula en algunos puntos, abandona otros. El sistema entero se desordena. Los templarios llamaban a este estado dispersión. Un hombre disperso no tiene una enfermedad específica. Tiene todas las enfermedades en potencia. Su cuerpo ha olvidado cómo organizarse. Ha perdido la referencia de su propio centro. La cruz de 8 puntas funcionaba como un recordatorio geométrico de ese centro perdido. Las instrucciones del códice son precisas. Siéntate en silencio donde nadie te interrumpa. Coloca el símbolo frente a ti, a la altura de los ojos, a una distancia de 2 codos. No lo mires fijamente como quien examina. Míralo suavemente como quien recuerda un rostro amado. Deja que los ojos descansen en el centro de la cruz, donde los brazos se encuentran. No busques nada. No esperes nada. Solo permanece. Respira lentamente. Con cada inhalación, permite que tu atención se expanda hacia las 8 puntas. Con cada exhalación, permite que regrese al centro. Expansión, contracción, como el latido del corazón, como la marea del mar. Los templarios practicaban esta contemplación cada mañana antes del amanecer, no como ritual obligatorio, como higiene básica del cuerpo sutil. Un caballero que entraba en batalla disperso era un caballero muerto. Un caballero centrado podía enfrentar cualquier enemigo porque su cuerpo respondía como una unidad, no como fragmentos descoordinados. Pero el uso de la cruz no se limitaba a los guerreros. El códice menciona que los templarios la usaban con los peregrinos que llegaban enfermos a sus encomiendas. Antes de cualquier otro tratamiento, antes de cualquier hierba o ungüento, sentaban al enfermo frente a la cruz de 8 puntas. Muchos males se resolvían con esto solo, dice el texto. El cuerpo, al recordar su centro, comenzaba su propio reordenamiento. Lo que parecía enfermedad grave se revelaba como simple dispersión, y la dispersión cede ante el centro como la oscuridad cede ante la luz. No todos respondían igual. Algunos necesitaban minutos, otros necesitaban días de contemplación repetida. Algunos nunca respondían, y para ellos había que buscar arquetipos más específicos. Pero la cruz siempre era el comienzo. Siempre. Los templarios entendían algo que la medicina de su época y de la nuestra frecuentemente ignora. No tiene sentido tratar síntomas específicos en un cuerpo que ha perdido su organización básica. Es como intentar reparar una habitación en una casa cuyos cimientos están torcidos. Puedes arreglar la habitación perfectamente, pero volverá a dañarse porque el problema no está ahí. La cruz de 8 puntas trabajaba con los cimientos. Restauraba la referencia central desde la cual el cuerpo podía comenzar a reorganizar todo lo demás. No prometía curar nada específico. No trabajaba con órganos ni con síntomas. Trabajaba con algo más fundamental,
la capacidad misma del cuerpo de encontrar su orden. Un cuerpo centrado sabe qué necesita. Un cuerpo disperso no puede saberlo aunque le den la respuesta. Por eso la cruz era el primer arquetipo, la puerta que debía cruzarse antes de intentar cualquier otra cosa. El códice termina la sección sobre este símbolo con una advertencia que revela la humildad de los templarios ante el conocimiento que habían heredado. No somos nosotros quienes sanamos, no es el símbolo quien sana, es el cuerpo quien recuerda. Nosotros solo sostenemos el espejo, el cuerpo hace el resto, un espejo de 8 puntas. Un recordatorio de que, sin importar cuán perdido se sienta, el cuerpo siempre conoce el camino de regreso a su centro. Solo necesita que alguien le muestre la dirección. Capítulo 3. El segundo arquetipo. El círculo partido. Lo que no se cierra permanece abierto, y lo que permanece abierto no deja de sangrar. El segundo arquetipo que los templarios trajeron de Oriente tenía una forma que parecía un error, un círculo casi completo, casi perfecto, pero con una abertura, un espacio donde la línea no llegaba a cerrarse. Los novicios que veían este símbolo por primera vez frecuentemente preguntaban si el copista había cometido un error. El círculo, después de todo, es el símbolo de la perfección, de la eternidad, de lo completo. ¿Por qué dibujar uno roto? La respuesta que recibían transformaba su comprensión de la enfermedad para siempre. El círculo partido no representaba un error, representaba la condición humana. Los textos egipcios que los templarios encontraron hablaban de ciclos. Todo en la naturaleza funciona en ciclos. El día y la noche, las estaciones, la respiración, el latido del corazón, la vida y la muerte. Cuando un ciclo se completa, la energía fluye hacia el siguiente. No hay acumulación, no hay estancamiento. Todo se mueve en una danza eterna de comienzos y finales. Pero los seres humanos tienen una capacidad única y peligrosa. Pueden interrumpir ciclos. Pueden comenzar algo y no terminarlo. Pueden abrir procesos emocionales y no cerrarlos. Pueden iniciar duelos y nunca completarlos. Pueden empezar conversaciones que quedan suspendidas para siempre. Cada ciclo interrumpido es un círculo que no se cierra. Y cada círculo que no se cierra permanece abierto en el cuerpo. El Códice Templario describe esto con una imagen que resulta difícil de olvidar. Imagina que cada ciclo incompleto es una herida que no termina de cerrar. No sangra visiblemente, no duele constantemente, pero nunca sana completamente. Y el cuerpo, que debe destinar energía a mantener esa herida contenida, se agota lentamente. Un hombre puede tener docenas de estos ciclos abiertos. Una conversación que nunca tuvo con su padre antes de que muriera. Un amor que terminó sin despedida. Un proyecto abandonado que todavía lo persigue en sueños. Una ofensa que nunca perdonó ni expresó. Cada uno consume energía. Cada uno mantiene al cuerpo en un estado de alerta parcial. Cada uno impide que los recursos naturales de regeneración se utilicen completamente. Los templarios observaron que muchas dolencias crónicas, especialmente las relacionadas con la digestión, tenían esta característica. El sistema digestivo, después de todo, es el sistema del procesamiento. Procesa no solo alimentos, procesa experiencias. Y lo que no se procesa completamente se acumula. El círculo partido funcionaba como un espejo de estos ciclos incompletos. Las instrucciones del códice especifican: siéntate con el símbolo frente a ti, contempla la abertura, no intentes cerrarla con la mente, no imagines el círculo completo, mira lo que es, un ciclo que no se cerró. Pregunta a tu interior, sin palabras, ¿qué dejé abierto? ¿Qué comencé y no terminé? ¿Qué necesita cerrarse? No busques respuestas con la mente,
Deja que el cuerpo responda. Quizás sentirás tensión en algún lugar. Quizás vendrá una memoria. Quizás solo sentirás una tristeza sin nombre. Todo eso es el cuerpo mostrándote dónde están los círculos abiertos. El proceso no era rápido ni cómodo. Cerrar ciclos antiguos requería enfrentarlos primero, y muchos habían sido dejados abiertos precisamente porque enfrentarlos resultaba demasiado difícil. Pero los templarios entendían que la alternativa era peor. Un ciclo abierto no desaparece por ser ignorado, se enquista, se profundiza. Y eventualmente, el cuerpo comienza a manifestar en forma de síntoma lo que la conciencia se niega a reconocer. El códice incluye un pasaje que revela la profundidad de comprensión que los templarios habían alcanzado. Muchos hombres vienen a nosotros buscando alivio para el vientre. Les duele después de comer, no digieren, se inflaman sin causa aparente. Les damos hierbas y mejoran temporalmente, pero el mal regresa. Entonces les mostramos el círculo partido y les preguntamos qué no han digerido en sus vidas, qué experiencia tragaron sin masticar, qué verdad se negaron a procesar. Cuando encuentran la respuesta, cuando finalmente completan el ciclo que habían abandonado, el vientre se calma. No porque hayamos curado nada, porque el cuerpo dejó de cargar lo que ya no necesitaba cargar. El círculo partido no cerraba los ciclos por sí mismo. No era magia, era reconocimiento. El símbolo funcionaba como un permiso para admitir que algo había quedado incompleto, permiso para sentir el peso de lo que se había evitado, permiso para finalmente dejar ir. Los templarios no forzaban este proceso, no interrogaban a los enfermos sobre sus asuntos pendientes, simplemente sostenían el símbolo y dejaban que el cuerpo del contemplador hiciera su propio trabajo, porque el cuerpo sabe exactamente qué ciclos necesita cerrar. Solo necesita que alguien le recuerde que tiene permiso para hacerlo. El círculo partido era ese permiso. Una forma geométrica que decía sin palabras: está bien completar lo que dejaste a medias, está bien cerrar lo que quedó abierto, está bien soltar lo que has estado sosteniendo. Y cuando el permiso era recibido, cuando el ciclo finalmente se cerraba, la energía que había estado conteniendo esa abertura quedaba libre, libre para que el cuerpo la usara en lo que realmente importaba, su propia regeneración. Capítulo 4. El tercer arquetipo, el triángulo invertido. La cabeza que no descansa roba la vida del cuerpo que la sostiene. El tercer arquetipo desconcertaba a quienes lo veían por primera vez. Un triángulo simple, pero invertido, con la punta señalando hacia abajo en lugar de hacia arriba, en una época donde todo lo espiritual apuntaba hacia el cielo, donde las catedrales se elevaban para acercarse a Dios, donde la aspiración humana era siempre ascender. Los templarios conservaban un símbolo que señalaba exactamente en la dirección opuesta, hacia abajo, hacia la tierra, hacia el cuerpo. El códice explica la razón con una claridad que resulta sorprendentemente moderna. El hombre de estos tiempos vive en su cabeza, piensa sin cesar, planifica sin descanso, se preocupa por lo que fue y por lo que será. Y mientras la mente trabaja sin pausa, el cuerpo espera abandonado como un caballo olvidado en el establo. Los templarios habían observado un patrón que se repetía constantemente entre los peregrinos que llegaban enfermos a sus encomiendas. Hombres y mujeres cuyas dolencias no tenían origen físico claro, dolores de cabeza que no cedían ante ningún remedio, tensión en el cuello y los hombros que se había vuelto permanente, incapacidad para dormir profundamente, una sensación constante de agotamiento que ningún descanso aliviaba. Cuando los templarios examinaban a estas personas, encontraban siempre lo mismo: cuerpos fríos de la cintura para abajo y calientes de la cintura para arriba.
manos frías y frentes calientes, vientres tensos y mandíbulas apretadas. Toda la energía vital se había acumulado en la parte superior del cuerpo, en la cabeza, en el pensamiento incesante, y el resto del cuerpo, privado de esa energía, comenzaba a deteriorarse lentamente. El triángulo invertido funcionaba como un recordatorio geométrico de la dirección que la energía necesitaba tomar. Descender. Las instrucciones del códice son específicas. Siéntate cómodamente con la espalda recta. Coloca el símbolo frente a ti, de modo que la punta del triángulo señale hacia tu vientre. Permite que tus ojos descansen en el vértice inferior. Con cada exhalación, imagina que tu atención desciende. No la fuerces. Solo permítele bajar como el agua desciende por una montaña. De la frente a la garganta. De la garganta al pecho. Del pecho al vientre. Del vientre a las piernas. De las piernas a los pies. La mente intentará resistirse. Querrá volver a sus preocupaciones. Querrá pensar en lo que debes hacer después. Cada vez que esto ocurra, regresa suavemente los ojos al vértice inferior del triángulo y permite que la atención descienda de nuevo. Los templarios no intentaban silenciar la mente. Habían aprendido que eso era imposible. La mente está diseñada para pensar, igual que el corazón está diseñado para latir. Lo que hacían era algo más sutil. Redirigían la energía que alimentaba el pensamiento excesivo hacia partes del cuerpo que la necesitaban más urgentemente. Un hombre cuya energía está atrapada en la cabeza es un hombre desconectado de su propio cuerpo. No siente sus piernas al caminar. No percibe su respiración. No nota las señales que el cuerpo envía constantemente. Vive, como decían los templarios, flotando sobre sí mismo. Y un hombre que flota sobre sí mismo no puede sanarse, porque para sanar hay que habitar el cuerpo completamente. Hay que estar presente en cada célula. Hay que sentir lo que el cuerpo siente en lugar de solo pensar sobre lo que el cuerpo debería sentir. El triángulo invertido facilitaba este descenso, no como un ejercicio de concentración forzada, como una rendición natural a la gravedad que siempre está presente, esperando que dejemos de resistirla. El códice incluye una observación que revela la profundidad de la comprensión templaria. El hombre que piensa demasiado cree que sus pensamientos lo protegen, cree que si deja de planificar, algo terrible ocurrirá. Cree que su vigilancia mental es lo único que mantiene el desastre a raya. Pero observa a este hombre. Su cuerpo se deteriora mientras su mente trabaja. Sus órganos sufren mientras él calcula y prevé. La vigilancia que cree que lo protege es precisamente lo que lo destruye. El triángulo invertido le recuerda una verdad que ha olvidado. El cuerpo sabe cuidarse a sí mismo. No necesita supervisión constante, necesita energía, necesita presencia, necesita que el habitante de la casa regrese a habitarla. Los templarios usaban este arquetipo especialmente con los estudiosos y los clérigos, hombres que pasaban sus días en bibliotecas y escritorios, hombres cuyas mentes brillaban mientras sus cuerpos se marchitaban. También lo usaban con los guerreros antes de la batalla, no para calmarlos, sino para enraizarlos. Un guerrero cuya energía está en la cabeza titubea, calcula en exceso, se paraliza ante las decisiones. Un guerrero cuya energía ha descendido al vientre y las piernas actúa desde un lugar más profundo que el pensamiento. Actúa desde el cuerpo mismo. El triángulo invertido no prometía silenciar la mente, prometía algo más útil, devolver al cuerpo la energía que le había sido robada. Y cuando esa energía regresaba, cuando finalmente descendía de la cabeza al vientre y del vientre a las piernas, algo notable ocurría. Los pensamientos no desaparecían,
pero perdían su urgencia, su tiranía, su capacidad de secuestrar toda la atención. Y el cuerpo, finalmente alimentado, finalmente habitado, podía comenzar a hacer lo que siempre supo hacer: recordar su propio equilibrio, desde abajo hacia arriba, como todo lo que crece, como todo lo que sana. Capítulo 5. El cuarto arquetipo, la espiral dorada. Todo lo que crece, crece en espiral. El cuerpo que olvida cómo crecer, ha olvidado cómo girar. El cuarto arquetipo no fue inventado por los templarios, ni por los egipcios, ni por ninguna civilización humana. Fue descubierto, porque la espiral dorada existe en todas partes, en la forma en que crecen las conchas marinas, en el patrón de las semillas del girasol, en la disposición de las hojas alrededor de un tallo, en la estructura del oído humano, en la forma en que las galaxias giran en el vacío del espacio. Es el patrón que la naturaleza usa cuando necesita crecer de manera eficiente, cuando necesita expandirse sin perder su centro, cuando necesita regenerarse manteniendo su proporción original. Los templarios encontraron referencias a esta espiral en los textos egipcios más antiguos. Los sacerdotes de los templos la llamaban el aliento de la creación. Creían que era la firma geométrica de la fuerza que había dado forma al universo. Pero lo que más interesó a los templarios no fue su significado cósmico, fue su aplicación práctica. Los egipcios habían descubierto que cuando un cuerpo olvidaba cómo regenerarse, cuando las células dejaban de renovarse correctamente, cuando los tejidos perdían la capacidad de repararse, contemplar la espiral dorada podía recordarles el patrón. No por magia, por resonancia. El Códice Templario lo explica así. El cuerpo humano se construye siguiendo proporciones sagradas. La relación entre los huesos de los dedos sigue la proporción dorada. La relación entre el antebrazo y la mano sigue la proporción dorada. La espiral del oído interno sigue la proporción dorada. Cuando estas proporciones se mantienen, el cuerpo funciona en armonía. Cuando se distorsionan, la enfermedad encuentra entrada. Y nada distorsiona más las proporciones que el olvido. Las células que se dividen correctamente siguen un patrón espiral. Las que han olvidado ese patrón se dividen de maneras caóticas. La contemplación de la espiral les recuerda cómo deben girar. Los templarios usaban este arquetipo específicamente cuando el problema parecía estar en el nivel más profundo del cuerpo, no en los órganos, no en los sistemas, en los tejidos mismos, en la capacidad básica de renovación que todo cuerpo posee, pero que algunos parecen haber perdido. Las instrucciones del códice tienen una cualidad casi hipnótica. Siéntate frente a la espiral cuando el sol esté bajando y la luz sea suave. Permite que tus ojos comiencen en el centro del símbolo donde la espiral nace. Lentamente, sin forzar, deja que la mirada siga el camino de la espiral hacia afuera. Giro tras giro, expansión tras expansión. Siente cómo tu atención se expande con ella. Cuando llegues al borde exterior, permite que los ojos regresen al centro, no siguiendo la espiral hacia adentro, sino directamente. Un salto del borde al origen y comienza de nuevo. Centro hacia afuera, borde hacia centro, como la respiración, como las mareas, como el latido eterno de todo lo que vive. Los templarios observaron que esta contemplación producía efectos diferentes a los otros arquetipos. Los cambios no eran inmediatos ni dramáticos. Eran lentos, graduales, como el crecimiento de una planta, pero eran profundos. Personas cuyas heridas tardaban meses en cerrar comenzaban a sanar más rápidamente. Cabellos que habían perdido vitalidad recuperaban brillo. Uñas que crecían débiles y quebradizas se fortalecían. Pieles opacas recuperaban luminosidad. Eran señales pequeñas,
pero todas apuntaban en la misma dirección. El cuerpo estaba recordando cómo renovarse. El códice incluye una advertencia importante. La espiral dorada no trabaja con velocidad, trabaja con paciencia. Quien busque resultados inmediatos quedará decepcionado. Este arquetipo está destinado a quienes entienden que la verdadera regeneración es un proceso lento. Así como una concha marina tarda años en construir su espiral perfecta, el cuerpo humano tarda tiempo en recordar sus proporciones sagradas. La contemplación debe ser regular, constante, sin expectativa de cambios rápidos. Pero quien persevere descubrirá algo extraordinario. El cuerpo nunca olvida completamente. Solo necesita que le recuerden. Y la espiral es el recordatorio más antiguo que existe. Los templarios recomendaban contemplar la espiral dorada especialmente a los ancianos, no porque los jóvenes no la necesitaran, sino porque los ancianos habían olvidado durante más tiempo. Un cuerpo joven todavía recuerda cómo crecer. Un cuerpo viejo ha comenzado a olvidar. La espiral le recordaba que el crecimiento no tiene que detenerse, que la renovación es posible a cualquier edad, que el patrón de expansión que gobierna las galaxias también vive en cada célula humana. Solo hay que recordarlo. El cuarto arquetipo no prometía juventud eterna ni detener el envejecimiento. Prometía algo más modesto, pero más real: despertar la capacidad de regeneración que el cuerpo siempre tuvo, pero que había dejado de usar. Porque todo lo que crece, crece en espiral. Y el cuerpo que recuerda cómo girar, recuerda también cómo renovarse. Célula por célula, giro tras giro, siguiendo el patrón que la naturaleza estableció mucho antes de que existieran los hombres. Capítulo 6. El quinto arquetipo. Los dos pilares. El cuerpo que se inclina demasiado hacia un lado terminará por caer. El quinto arquetipo era el más simple en apariencia. 2 líneas verticales paralelas, 2 columnas, 2 pilares idénticos, uno junto al otro, sin tocarse. Los templarios lo habían encontrado grabado en las ruinas del Templo de Salomón, donde 2 grandes columnas de bronce habían custodiado la entrada al lugar más sagrado. Los textos antiguos las llamaban Jaquín y Boaz, firmeza y fuerza. 2 principios opuestos que, al mantenerse en equilibrio, sostenían todo lo que existía entre ellos. Pero los templarios no estaban interesados en simbolismo arquitectónico. Estaban interesados en lo que los pilares revelaban sobre el cuerpo humano. El códice lo explica con precisión. Todo en la creación existe en pares opuestos: día y noche, calor y frío, expansión y contracción, actividad y reposo. El cuerpo humano no es diferente. Dentro de él danzan constantemente 2 fuerzas que deben mantenerse en equilibrio. Cuando una fuerza domina sobre la otra durante demasiado tiempo, el cuerpo sufre. No porque una sea buena y otra mala. Ambas son necesarias. El sufrimiento viene del desequilibrio, no de las fuerzas mismas. Los templarios habían observado que muchas dolencias crónicas seguían un patrón predecible. Personas que estaban siempre cansadas, aunque dormían suficiente. Personas que no podían descansar, aunque estaban exhaustas. Personas que sentían frío constante, sin importar la temperatura. Personas que ardían de calor sin razón aparente. En cada caso, el problema no era la presencia de un síntoma, era la ausencia de su opuesto. El cuerpo se había inclinado hacia un extremo y había olvidado cómo regresar al centro. Los 2 pilares funcionaban como un recordatorio visual del equilibrio perdido. Las instrucciones del códice especifican: siéntate frente al símbolo de modo que ambos pilares ocupen tu campo de visión por igual. No mires a uno más que al otro. Permite que los ojos descansen en el espacio entre ambos.
Ese espacio entre los pilares es donde el equilibrio existe, no en un lado ni en el otro, en el centro que ambos definen. Mientras contemplas, pregunta a tu cuerpo sin palabras: ¿hacia dónde me he inclinado? ¿Qué fuerza he alimentado en exceso? ¿Qué fuerza he abandonado? Los templarios no pretendían diagnosticar el desequilibrio específico de cada persona. Sabían que el cuerpo lo conocía mejor que cualquier observador externo. Lo que hacían era ofrecer el símbolo como espejo, permitiendo que cada contemplador descubriera su propia inclinación. Algunos descubrían que habían sido demasiado activos durante demasiado tiempo. Habían olvidado cómo descansar. El pilar del reposo se había vuelto extraño para ellos. Otros descubrían lo opuesto. Habían caído en una pasividad que los consumía lentamente. El pilar de la acción se había convertido en un recuerdo distante. El códice incluye una observación que revela la sutileza del pensamiento templario. El hombre enfermo casi siempre cree que necesita más de algo, más energía, más calma, más calor, más frescura, y busca remedios que añadan lo que cree que le falta. Pero frecuentemente el problema no es la falta de algo, es el exceso de su opuesto. No necesita añadir, necesita soltar. No necesita más de un pilar, necesita menos del otro. Los dos pilares enseñan esta verdad. El equilibrio no se alcanza sumando, se alcanza permitiendo que lo excesivo disminuya y lo insuficiente crezca naturalmente para ocupar su espacio. Los templarios usaban este arquetipo especialmente en casos donde el cuerpo parecía estar luchando contra sí mismo. Fiebres que alternaban con escalofríos, períodos de energía frenética seguidos de colapsos totales, emociones que oscilaban entre extremos sin encontrar jamás un punto medio. Estos eran cuerpos que habían olvidado dónde estaba el centro, que saltaban de un pilar al otro sin encontrar nunca el espacio de equilibrio entre ambos. La contemplación regular de los dos pilares no eliminaba los extremos. Los extremos son parte de la vida, pero les recordaba que existía un lugar entre ellos, un punto de descanso, un centro al que siempre era posible regresar. El códice termina la sección sobre este arquetipo con palabras que resumen la enseñanza completa. Los dos pilares no se tocan, pero tampoco están separados. El espacio entre ellos es lo que les da significado. Sin ese espacio, serían solo dos líneas. Con ese espacio son la puerta al equilibrio. El cuerpo humano vive en ese espacio, no en un extremo ni en el otro, en el centro que ambos crean. Quien recuerda esto, recuerda cómo sanar, porque toda sanación es, al final, un regreso al centro. Capítulo 7. El sexto arquetipo, el sello de Salomón. Cuando el cielo y la tierra dejan de hablarse, el cuerpo queda huérfano entre ambos. El sexto arquetipo era quizás el más conocido de todos. Dos triángulos entrelazados, uno apuntando hacia arriba, otro hacia abajo, formando una estrella de 6 puntas. El mundo lo conoce como la estrella de David, pero los templarios lo llamaban por su nombre más antiguo, el sello de Salomón. Y lo que sabían sobre él no tenía nada que ver con religión ni con linajes reales. Tenía que ver con la comunicación entre dos mundos. El códice lo explica con una imagen que resulta imposible de olvidar. El hombre es un puente. Su cabeza toca el cielo. Sus pies tocan la tierra. Por él fluyen constantemente fuerzas que vienen de arriba y fuerzas que vienen de abajo. Cuando este flujo se mantiene, el hombre está completo. Cuando se interrumpe, comienza a morir. Los templarios habían observado un tipo particular de enfermedad que no respondía a ningún tratamiento convencional. No había causa física aparente. Los órganos funcionaban correctamente. La sangre fluía. El corazón latía. Y sin embargo, algo estaba profundamente mal. Estas personas describían una sensación de vacío que ninguna palabra capturaba completamente.
como si estuvieran desconectadas de algo esencial, como si una parte de ellas hubiera dejado de comunicarse con el resto. Los templarios reconocían estos casos inmediatamente. No eran enfermedades del cuerpo, eran enfermedades del puente. El triángulo que apunta hacia arriba representaba todo lo que asciende en el ser humano: las aspiraciones, los sueños, la conexión con algo más grande que uno mismo, lo que algunas tradiciones llaman espíritu. El triángulo que apunta hacia abajo representaba todo lo que desciende: la encarnación, la presencia física, la conexión con la tierra, con el cuerpo, con la materia, lo que algunas tradiciones llaman alma encarnada. Cuando estos dos triángulos están entrelazados, cuando se interpenetran completamente, el ser humano está completo. Lo de arriba nutre a lo de abajo. Lo de abajo ancla a lo de arriba. El puente funciona. Pero cuando se separan, cuando dejan de comunicarse, el hombre queda dividido. Su cuerpo está aquí, pero él no está completamente en su cuerpo. Su espíritu aspira a elevarse, pero ha perdido contacto con la tierra que lo sostiene. El códice describe las señales de esta separación. Reconocerás a estos hombres por su mirada. Están presentes pero ausentes, miran sin ver, escuchan sin oír. Sus cuerpos caminan por el mundo, pero algo en ellos está en otra parte. Frecuentemente dicen que se sienten vacíos sin saber por qué, que han perdido el sentido de las cosas, que nada los llena aunque tengan todo lo que necesitan. Estos no son problemas de la carne, son problemas del puente que conecta el cielo con la tierra. El sello de Salomón funcionaba como un recordatorio de la unión que se había perdido. Las instrucciones del códice son particularmente detalladas. Coloca el símbolo a la altura del corazón, no de los ojos. El corazón es donde los dos triángulos se encuentran. Es el centro del puente. Contempla primero el triángulo que asciende. Siente cómo algo en ti quiere elevarse. No lo juzgues, solo reconócelo. Contempla luego el triángulo que desciende. Siente cómo algo en ti quiere enraizarse. No lo juzgues, solo reconócelo. Finalmente, contempla el espacio donde ambos se cruzan. Ese espacio eres tú, ni solo cielo ni solo tierra, el lugar donde ambos se encuentran. Los templarios entendían que esta separación entre lo alto y lo bajo era cada vez más común en su época. Hombres que vivían solo para el espíritu, negando sus cuerpos. Hombres que vivían solo para la carne, olvidando que había algo más. Ambos extremos producían enfermedad. El primero, porque un espíritu sin ancla termina desconectándose de la vida misma. El segundo, porque un cuerpo sin conexión con algo mayor pierde su sentido y su vitalidad. El sello de Salomón no favorecía un extremo sobre el otro, los unía. El códice incluye una advertencia que revela la complejidad de este arquetipo. Este símbolo no es para contemplación casual, trabaja con fuerzas profundas. Quien lo use sin estar preparado puede sentir vértigo, confusión o una tristeza que no comprende. Esto no significa que el símbolo sea peligroso, significa que está trabajando, está reconectando lo que estaba separado, y la reconexión puede ser incómoda antes de ser sanadora. Los templarios reservaban este arquetipo para casos donde todo lo demás había fallado, donde el cuerpo estaba aparentemente sano, pero la persona se marchitaba de todas formas, donde la medicina del cuerpo no alcanzaba porque el problema estaba en el puente. El sello de Salomón era la medicina del puente. No reparaba órganos ni equilibraba humores. Restauraba la comunicación entre el cielo y la tierra que todo ser humano necesita para estar verdaderamente vivo, porque un cuerpo sin espíritu es solo carne, y un espíritu sin cuerpo es solo un sueño que nadie puede soñar. Solo en la unión de ambos existe el hombre completo. Capítulo 8. El séptimo arquetipo, el laberinto. El camino más largo es a veces el único que llega. El séptimo y último arquetipo no era un símbolo para contemplar, era un símbolo para recorrer. Los laberintos grabados en el suelo de las catedrales templarias no eran decoración ni entretenimiento. Eran el arquetipo más poderoso de todos y el más incomprendido. A diferencia de un laberinto común, donde existen múltiples caminos y la posibilidad de perderse, los laberintos templarios tenían una sola ruta. No había decisiones que tomar. No había bifurcaciones.
solo un camino que serpenteaba una y otra vez sobre sí mismo antes de llegar al centro. El códice explica por qué esta característica era esencial. El laberinto no es una prueba de ingenio, es una prueba de paciencia. No pregunta si puedes encontrar el camino, pregunta si puedes seguirlo sin abandonar, sin buscar atajos, sin exigir que el destino llegue más rápido. Los templarios habían observado que ciertas condiciones del cuerpo no respondían a ningún tratamiento, porque requerían algo que ningún tratamiento podía dar: tiempo sin presión. El cuerpo humano tiene una capacidad extraordinaria de repararse a sí mismo, pero esta capacidad funciona en su propio ritmo. No puede ser acelerada por la voluntad, no puede ser forzada por la impaciencia, solo puede ser permitida. Y permitir era precisamente lo que la mayoría de los enfermos no sabían hacer. Llegaban a las encomiendas templarias exigiendo soluciones inmediatas. Querían que su dolor cesara ahora. Querían que su debilidad desapareciera hoy. Querían resultados que pudieran medir antes del anochecer. Esta urgencia, descubrieron los templarios, era frecuentemente lo que impedía la mejoría. El laberinto enseñaba la lección que ningún otro arquetipo podía enseñar. Algunas cosas solo sanan cuando dejas de exigir que sanen. Las instrucciones del códice son simples pero profundas. Entra al laberinto sin prisa. Camina lentamente. Más lento de lo que caminas normalmente. Cada paso debe ser completo antes de dar el siguiente. No mires hacia adelante para ver cuánto falta. No calcules cuántas vueltas quedan. Mantén los ojos en el suelo justo frente a tus pies. Solo el siguiente paso. Nada más. Cuando la mente proteste, cuando exija saber cuánto falta, cuando quiera correr hacia el centro, simplemente continúa caminando, lento, constante, sin prisa. El laberinto funcionaba de una manera diferente a los otros arquetipos. No mostraba un patrón al cuerpo. Llevaba al cuerpo a un estado donde el tiempo dejaba de ser una presión. Los templarios lo llamaban el estado del peregrino eterno. Un estado donde el camino importa más que el destino. Donde cada paso es completo en sí mismo. Donde la llegada deja de ser urgente porque el viaje se ha convertido en el propósito. En este estado, algo notable ocurría en el cuerpo. Las defensas que normalmente consumían energía se relajaban. La vigilancia constante del sistema nervioso disminuía. Los recursos que el cuerpo destinaba a mantenerse alerta quedaban libres para ser usados en otra cosa. Reparación, regeneración, sanación profunda. El códice describe el efecto con precisión. Observarás que quienes caminan el laberinto correctamente entran con un rostro y salen con otro. No porque haya ocurrido un milagro en el centro, porque durante el camino, el cuerpo tuvo tiempo de hacer lo que necesitaba hacer sin que nadie lo interrumpiera. Los templarios reservaban el laberinto para las condiciones más difíciles, aquellas que habían resistido todo otro tratamiento, aquellas donde el cuerpo parecía haber olvidado cómo repararse a sí mismo. Estas condiciones, entendieron los templarios, no necesitaban más intervención, necesitaban menos, necesitaban espacio, necesitaban tiempo sin presión. El laberinto proporcionaba exactamente eso, un espacio donde la única tarea era caminar, donde no había nada que resolver ni decidir, donde la mente, finalmente sin nada que hacer, dejaba de interferir con el trabajo del cuerpo. El códice incluye una observación final sobre este arquetipo. El laberinto es el único símbolo que no puede ser contemplado desde afuera. Debe ser experimentado desde adentro. No puedes entender lo que hace mirándolo, solo puedes entenderlo caminándolo. Y una vez que lo has caminado, una vez que has experimentado el estado que produce, puedes llevarlo contigo a cualquier parte. Puedes caminar un laberinto invisible en cualquier momento, en cualquier lugar. Solo necesitas recordar cómo se sentía, un paso a la vez, sin prisa, sin urgencia, confiando en que el camino sabe a dónde va aunque tú no lo sepas. El séptimo arquetipo no era el más impresionante visualmente. No tenía la elegancia de la espiral dorada, ni el misterio del sello de Salomón, pero era quizás el más sabio, porque recordaba una verdad que la humanidad olvida constantemente. Algunas cosas no pueden ser forzadas, algunas sanaciones no pueden ser aceleradas. A veces, el único camino hacia el centro es el camino largo.
Y ese camino, recorrido con paciencia, llega siempre. Capítulo 9. Cómo los templarios activaban los arquetipos. El símbolo sin el estado es solo tinta sobre pergamino. El estado sin el símbolo es solo silencio sin dirección. Había quienes llegaban a las encomiendas templarias habiendo visto los símbolos antes. Los habían encontrado grabados en iglesias, bordados en estandartes, tallados en piedras antiguas. Los habían contemplado durante horas esperando que algo ocurriera. Y nada había ocurrido. Estos hombres y mujeres llegaban frustrados, convencidos de que los arquetipos eran solo superstición, decoración sin poder real. Los templarios los escuchaban con paciencia y luego les hacían una sola pregunta. ¿Cómo los miraste? La pregunta los desconcertaba. ¿Cómo se mira un símbolo? Se abre los ojos y se observa. ¿Qué otra manera podría haber? Pero había otra manera, y esa otra manera era todo. El Códice dedica un capítulo entero a lo que los templarios llamaban la contemplación activa, el estado preciso sin el cual ningún arquetipo podía funcionar. El ojo físico ve formas, explica el texto. El ojo interior ve significados. Quien mira un arquetipo solo con el ojo físico ve líneas y curvas. Quien lo mira con el ojo interior ve la puerta que esas líneas y curvas abren. Los templarios no enseñaban esto como filosofía abstracta, lo enseñaban como técnica práctica, transmitida de maestro a novicio durante generaciones. El primer elemento era el silencio. No solo el silencio externo, aunque ese también era importante. El silencio interior. El cese del parloteo constante de la mente que comenta, juzga, analiza, compara. Antes de contemplar cualquier arquetipo, instruye el Códice, siéntate en quietud hasta que la mente se aquiete. Esto puede tomar minutos o puede tomar horas. No importa cuánto tome. Sin este silencio previo, la contemplación es inútil. Los templarios practicaban este aquietamiento cada día, al amanecer, antes de cualquier otra actividad. Con el tiempo, podían alcanzar el silencio interior en cuestión de respiraciones. Pero al principio, para los novicios, podía tomar toda una mañana. El segundo elemento era la respiración. No una respiración especial ni complicada, simplemente una respiración consciente, lenta, regular, observada sin intentar controlarla. La respiración es el puente entre el cuerpo y la mente, explica el Códice. Cuando la respiración se vuelve lenta y regular, el cuerpo entiende que no hay peligro, y cuando el cuerpo entiende que no hay peligro, suelta defensas que normalmente mantiene activas. Este soltar de defensas era crucial. Un cuerpo en estado de alerta no puede recibir el arquetipo. Está demasiado ocupado vigilando amenazas. Solo un cuerpo relajado, un cuerpo que se siente seguro, puede abrirse a la influencia del símbolo. El tercer elemento era la mirada. Los templarios distinguían entre dos tipos de mirada. La mirada dura, que enfoca, que analiza, que descompone lo que ve en partes. Y la mirada suave, que recibe, que permite, que ve el todo, sin fragmentarlo. Mira el arquetipo como mirarías el rostro de alguien amado, instruye el Códice, no examinándolo, no buscando defectos o detalles, simplemente recibiéndolo, permitiendo que entre en ti en lugar de ir tú hacia él. Esta mirada suave era quizás lo más difícil de enseñar. Los hombres de aquella época, como los de cualquier época, estaban entrenados para mirar con dureza, para analizar, para conquistar con los ojos lo que veían. La mirada suave requería una rendición que muchos encontraban incómoda. Requería dejar de ser el que mira y convertirse en el que es mirado, dejar de ser activo y permitirse ser receptivo. El cuarto elemento era la ausencia de expectativa. El error más común, advierte el Códice, es contemplar el arquetipo esperando un resultado específico, esperando que el dolor cese, esperando sentir algo especial, esperando una señal de que está funcionando. Esta expectativa cierra exactamente la puerta que el arquetipo intenta abrir, porque la expectativa es una forma de tensión, y la tensión impide que el cuerpo reciba. Los templarios instruían a sus novicios a contemplar sin esperar nada, a sentarse frente al símbolo sin agenda,
a soltar completamente la necesidad de que algo ocurriera. Paradójicamente, era precisamente cuando se soltaba toda expectativa, cuando algo comenzaba a ocurrir. El códice resume la contemplación activa en una frase que los novicios debían memorizar: silencio en la mente, lentitud en la respiración, suavidad en la mirada, vacío en la expectativa. Estos son los 4 pilares de la contemplación. Sin ellos, el arquetipo es solo dibujo. Con ellos, el arquetipo es puerta. Los templarios pasaban años perfeccionando estos 4 elementos antes de que se les permitiera trabajar con otros. Entendían que la técnica externa sin el estado interno era peor que inútil. Era peligrosa, porque creaba la ilusión de estar haciendo algo cuando en realidad no se estaba haciendo nada. Y esa ilusión podía mantenerse durante toda una vida, impidiendo que la persona buscara la verdadera práctica. El arquetipo sin el estado era solo imagen. El estado sin el arquetipo era solo silencio. Pero el estado y el arquetipo juntos eran la llave y la puerta. Y lo que esperaba del otro lado de esa puerta era lo que el cuerpo había olvidado: su propia capacidad de recordar. Capítulo 10. Los arquetipos y los órganos. El cuerpo es un templo con muchas habitaciones. Cada arquetipo conoce la puerta de una de ellas. Los templarios no eran médicos en el sentido convencional. No diseccionaban cadáveres ni estudiaban anatomía en universidades. Pero durante 200 años de observación cuidadosa, notaron algo que ningún texto médico de su época registraba. Cada arquetipo resonaba con una parte específica del cuerpo, no de manera arbitraria, no por decisión humana. Era como si existiera una correspondencia natural entre ciertas formas geométricas y ciertos sistemas del organismo. Como si el cuerpo reconociera en cada símbolo un aspecto particular de sí mismo. El códice documenta estas correspondencias con la precisión de quien ha observado el mismo patrón repetirse cientos de veces. La cruz de 8 puntas calma lo que los médicos llaman los nervios. Cuando un hombre tiembla sin razón, cuando no puede aquietar sus manos ni sus pensamientos, cuando su cuerpo reacciona ante peligros que no existen, la cruz le recuerda dónde está su centro. Los templarios observaban que quienes contemplaban la cruz regularmente desarrollaban una estabilidad que otros no poseían. No se alteraban fácilmente. Mantenían la calma en situaciones que hacían temblar a otros. Era como si su centro se hubiera fortalecido. El círculo partido habla con el vientre, con todo lo que procesa y transforma. Quienes cargan asuntos sin digerir, emociones sin procesar, experiencias sin completar, frecuentemente sufren del estómago, del intestino, de todo lo que debería moverse, pero se estanca. Esta observación coincidía con lo que los médicos árabes habían documentado siglos antes, que las emociones no expresadas se acumulaban en los órganos digestivos. Los templarios simplemente habían encontrado un arquetipo que facilitaba la liberación de esa acumulación. El triángulo invertido refresca la cabeza, alivia lo que arde arriba cuando debería fluir abajo. Los dolores que nacen del pensamiento excesivo, la tensión que se acumula detrás de los ojos, el calor que sube cuando la mente no descansa. Los templarios usaban este arquetipo especialmente con los escribas y estudiosos que llegaban a sus encomiendas, hombres cuyas cabezas trabajaban sin cesar mientras sus cuerpos se marchitaban por falta de atención. La espiral dorada conversa con lo más pequeño, con las partes del cuerpo que el ojo no puede ver pero que sostienen todo lo demás. Cuando la capacidad de renovarse se debilita, cuando lo que debería regenerarse permanece estancado, la espiral recuerda el patrón del crecimiento. Esta era quizás la correspondencia más sutil. Los templarios no hablaban de células porque no conocían ese término, pero describían algo que funcionaba a un nivel más profundo que los órganos visibles. Un nivel donde la vida misma se renovaba o dejaba de renovarse. Los 2 pilares equilibran lo que oscila. Las fuerzas que regulan el calor y el frío, la actividad y el reposo, la vigilia y el sueño. Cuando estas fuerzas pierden su balance, cuando el cuerpo ya no sabe cuándo activarse ni cuándo descansar, los pilares le recuerdan que existe un centro entre los extremos.
Los templarios observaban que muchas personas vivían permanentemente inclinadas hacia un extremo, siempre activas o siempre agotadas, siempre aceleradas o siempre letárgicas. Los dos pilares no forzaban el equilibrio, lo recordaban. El sello de Salomón toca el corazón. No el corazón que bombea sangre, sino el corazón que siente. El centro donde lo alto y lo bajo se encuentran. Cuando alguien ha perdido la capacidad de sentir, cuando vive desconectado de lo que da sentido a la vida, el sello restaura el puente. Esta correspondencia era la más misteriosa. El corazón que los templarios describían no era un órgano físico, era un centro de experiencia, un lugar donde la vida adquiría significado. Cuando ese centro se cerraba, la persona seguía viva, pero dejaba de vivir realmente. El laberinto fortalece lo que defiende, las fuerzas del cuerpo que reconocen lo que no pertenece y lo expulsan. Cuando estas fuerzas se debilitan, cuando el cuerpo ya no sabe distinguir lo propio de lo extraño, el laberinto le da tiempo para recordar. Los templarios habían notado que las personas que caminaban el laberinto regularmente enfermaban con menos frecuencia. No porque el laberinto matara enfermedades, sino porque parecía fortalecer algo en el cuerpo que las mantenía a raya. El códice incluye una advertencia importante sobre estas correspondencias. No uses este conocimiento como un médico usa sus diagnósticos. Los arquetipos no son remedios para síntomas específicos, son recordatorios para sistemas que han olvidado. Si un hombre viene con dolor de vientre y le muestras el círculo partido esperando que el dolor desaparezca, has entendido mal. El arquetipo no elimina dolores. Ayuda al cuerpo a completar lo que dejó incompleto. Si el dolor venía de esa incompletitud, cesará. Si venía de otra causa, no. Los templarios entendían que el cuerpo era más sabio que cualquier sistema de correspondencias. Los arquetipos eran herramientas, no soluciones automáticas. Cada cuerpo respondía a su manera, cada persona necesitaba un camino diferente. Los arquetipos simplemente abrían puertas, era el cuerpo quien decidía cuáles cruzar. Capítulo 11. ¿Por qué fueron prohibidos? El conocimiento que libera a un hombre es el mismo que amenaza a quienes viven de mantenerlo encadenado. El viernes 13 de octubre de 1307, al amanecer, soldados del rey Felipe IV de Francia derribaron simultáneamente las puertas de todas las encomiendas templarias del reino. En una operación coordinada con precisión militar, miles de caballeros fueron arrestados en sus camas, encadenados y arrastrados a prisiones que ya habían sido preparadas para recibirlos. La acusación oficial era herejía, adoración de ídolos, prácticas obscenas, renegar de Cristo. Eran mentiras, y todos lo sabían. El códice que sobrevivió a esa noche incluye un pasaje escrito con una caligrafía diferente, más apresurada, probablemente añadido en las horas previas a la redada, cuando los rumores ya circulaban. Si lees esto, hemos fracasado en proteger lo que nos fue confiado. Pero el conocimiento no puede ser destruido, solo puede ser dispersado. Lo que hemos grabado en piedra sobrevivirá a quienes lo grabaron. Busca en las catedrales, busca en los capiteles, busca donde nadie pensaría buscar. Los símbolos están ahí, esperando a quien sepa verlos. La verdadera razón de la persecución no fue religiosa, fue económica, fue política, fue, sobre todo, una cuestión de poder. Los templarios habían acumulado una riqueza inmensa durante 200 años. Habían inventado los primeros sistemas bancarios de Europa, prestaban dinero a reyes y papas. Felipe IV les debía sumas que jamás podría pagar, pero había algo más peligroso que su riqueza, su conocimiento. Durante 2 siglos, las encomiendas templarias habían funcionado como centros de sanación a los que acudían peregrinos de toda Europa. Llegaban enfermos que los médicos habían abandonado. Llegaban casos que la Iglesia atribuía a posesión demoníaca. Y muchos de ellos mejoraban, sin medicinas, sin cirugías, sin exorcismos, sin pagar las fortunas que los médicos de la corte cobraban, sin entregar donaciones a la Iglesia a cambio de oraciones por su salud, solo contemplando símbolos. El códice describe la amenaza que esto representaba. Un hombre que sabe que puede restaurar su propio equilibrio no necesita intermediarios.
No necesita pagar a quien le diga qué está mal en él. No necesita suplicar a sacerdotes que intercedan ante Dios por su salud. No necesita a nadie entre él y su propia capacidad de sanar. Este hombre es libre, y un hombre libre es peligroso para quienes viven de mantener a otros encadenados. Los médicos de la corte habían comenzado a quejarse años antes de la persecución. Sus pacientes más lucrativos, los nobles que podían pagar cualquier tratamiento, estaban viajando a encomiendas templarias en lugar de acudir a ellos. Los sacerdotes también se quejaban. Las donaciones por intenciones de salud, una de las fuentes principales de ingresos de la Iglesia, disminuían en las regiones donde los templarios eran más activos. Cuando Felipe IV necesitó una excusa para eliminar a sus acreedores y confiscar sus bienes, encontró aliados dispuestos en los médicos y clérigos que los templarios habían hecho innecesarios. La acusación de herejía fue el pretexto perfecto. Bajo tortura, algunos templarios confesaron los crímenes que se les imputaban. Otros murieron sin confesar nada. Jacques de Molay, el último gran maestre, fue quemado vivo en una isla del Sena en 1314, proclamando la inocencia de la orden hasta que las llamas consumieron su voz. Lo que nunca apareció en ningún juicio, lo que nunca fue mencionado en ninguna acusación, fueron los arquetipos. Los inquisidores buscaban ídolos. Buscaban cabezas barbadas, imágenes paganas, símbolos demoníacos. No reconocieron lo que tenían frente a los ojos, porque los arquetipos no parecían peligrosos. Parecían simples formas geométricas, cruces, círculos, triángulos, espirales. ¿Qué amenaza podía haber en figuras tan básicas? No entendían que el peligro no estaba en las formas mismas. Estaba en lo que las formas permitían. Permitían que un hombre común, sin educación especial, sin riqueza, sin intermediarios, accediera a una capacidad que siempre había sido suya pero que le habían enseñado a olvidar. La capacidad de recordar su propio equilibrio. El códice termina su recuento de la persecución con palabras que resuenan a través de los siglos. Nos acusan de herejía porque enseñamos que el hombre tiene poder sobre su propio cuerpo. Nos queman porque mostramos que no se necesitan intermediarios entre un hombre y su propia sanación. Pero no pueden quemar la geometría. No pueden destruir las formas que existen desde antes de que existieran reyes o papas. Los arquetipos sobrevivirán porque están grabados en la estructura misma de la creación. Quien tenga ojos para ver, los encontrará. Y quien los encuentre, recordará lo que nosotros recordamos, que el cuerpo sabe sanar. Siempre lo supo, solo necesita que alguien le recuerde. Los templarios desaparecieron como orden. Sus líderes murieron en hogueras o prisiones. Pero tenían razón, los arquetipos sobrevivieron, grabados en piedra, esperando en silencio a quien supiera reconocerlos. ¿Cómo esperan todavía hoy? Capítulo 12. Los arquetipos que sobrevivieron. Lo que se graba en piedra sobrevive a quienes lo grabaron. Lo que se graba en el alma sobrevive a la piedra misma. Cuando las llamas consumieron a Jacques de Molay en aquella isla del Sena, muchos creyeron que el conocimiento templario había muerto con él. Estaban equivocados. En los meses previos a la persecución, cuando los rumores de lo que se avecinaba comenzaron a circular, los templarios hicieron algo que reveló una comprensión profunda de cómo sobrevive el conocimiento. No intentaron esconder manuscritos en bóvedas secretas. No confiaron sus secretos a nobles poderosos que pudieran protegerlos. No huyeron a tierras lejanas llevando consigo sus textos sagrados. Hicieron algo mucho más astuto. Grabaron todo a plena vista. El códice que sobrevivió describe esta estrategia con admiración. Los hermanos que diseñaban las catedrales recibieron instrucciones precisas. Cada arquetipo debía ser incorporado en la estructura, no escondido en criptas ni sellado en muros, colocado donde cualquiera pudiera verlo, donde miles pasarían frente a él cada día. Porque el mejor escondite no es la oscuridad, es la luz tan brillante que ciega. Lo que está en todas partes deja de ser visto, lo que es obvio deja de ser notado. Chartres, Notre-Dame, Amiens, Reims, Rosslyn, Tomar. En cada una de estas construcciones, los arquetipos están presentes, en los rosetones de las ventanas,
en los laberintos del suelo, en los capiteles de las columnas, en las proporciones mismas de los espacios. Generaciones de fieles han caminado sobre el laberinto de Chartres sin saber lo que pisaban. Miles han contemplado los rosetones sin reconocer la espiral dorada en sus diseños. Millones han entrado por puertas flanqueadas por 2 columnas sin recordar el significado de los 2 pilares. Los símbolos estaban ahí, siempre estuvieron ahí, esperando. El códice incluye instrucciones para quienes buscaran los arquetipos en el futuro. No busques en lo escondido, busca en lo evidente. Los arquetipos no están en cámaras secretas ni en pasadizos ocultos. Están en los lugares por donde todos pasan, en las formas que todos ven, pero nadie mira. El círculo partido está en cada arco incompleto. El triángulo invertido está en cada frontón que apunta hacia abajo. La espiral dorada está en cada rosetón, en cada escalera de caracol, en cada columna que gira sobre sí misma. Los 2 pilares están en cada entrada. El sello de Salomón está en cada estrella de 6 puntas que decora un altar. La cruz de 8 puntas está en cada emblema que sobrevivió a la persecución. Los templarios entendieron algo que sus perseguidores no comprendieron. El conocimiento no vive en los objetos, vive en quienes lo reconocen. Un manuscrito puede ser quemado, una biblioteca puede ser destruida, pero una forma geométrica grabada en piedra será vista por millones durante siglos. Y entre esos millones, algunos recordarán. Siempre hay algunos que recuerdan. El códice añade, en sus últimas páginas, una reflexión final. Quizás te preguntes por qué este conocimiento fue ocultado, por qué no se enseñó abiertamente, por qué tuvo que ser preservado en piedra en lugar de en palabras. La respuesta es simple. No fue ocultado, nunca lo estuvo, simplemente dejamos de verlo. Hubo un tiempo en que la humanidad sabía mirar, sabía leer el lenguaje de las formas, de los símbolos, de los espacios. Sabía que el cuerpo y el espíritu no estaban separados, que la salud no era solo ausencia de enfermedad, sino presencia de algo más profundo. Pero llegó otra época, una época de palabras sin cuerpo, de explicaciones sin experiencia, de conocimiento sin sabiduría. Los templarios no ocultaron nada, construyeron en plena luz. Sus catedrales están ahí, abiertas, visitadas por millones. Sus símbolos están a la vista de todos. Lo que cambió no fue la disponibilidad del conocimiento, fue nuestra capacidad de percibirlo. Y quizás eso también era necesario. Quizás había que olvidar para poder recordar de nuevo. Quizás había que perderse para encontrar el camino de regreso. Porque el verdadero conocimiento no se transmite como información. Se transmite como experiencia, como despertar, como reconocimiento. Los templarios lo sabían. Por eso no escribieron tratados exhaustivos. Por eso construyeron espacios. Porque el espacio actúa sobre el cuerpo de maneras que las palabras nunca podrán. Cada arco que contemplas, cada bóveda bajo la que caminas, cada rosetón que atraviesa la luz, está diseñado no para ser comprendido intelectualmente, sino para ser experimentado somáticamente. Tu cuerpo lee esos espacios. Tu sistema nervioso responde a esas proporciones. Algo en ti se armoniza con esas geometrías, aunque tu mente consciente no sepa cómo ni por qué. Eso es arquitectura sagrada, no sagrada porque fue bendecida por un sacerdote, sagrada porque actúa sobre aquello que en ti es sagrado, tu capacidad innata de sanarte, de equilibrarte, de recordar tu completitud. Los templarios no inventaron esto, lo descubrieron, o más bien, lo redescubrieron, porque esta sabiduría es antigua, tan antigua como la primera vez que un ser humano observó que ciertos lugares, ciertas formas, ciertas disposiciones del espacio hacían que las personas se sintieran mejor. Y luego lo refinaron, lo estudiaron, lo codificaron en proporciones matemáticas, en secuencias geométricas, en patrones que podían ser reproducidos. Pero nunca perdieron de vista lo esencial, que todo esto servía al cuerpo, que la finalidad última no era la belleza estética, aunque sus construcciones fueran hermosas, no era la gloria de Dios, aunque fueran espacios de oración, era facilitar que el cuerpo humano recordara cómo volver a su estado natural de equilibrio y salud.
Ahora estás aquí, leyendo estas palabras, y algo en ti reconoce su verdad, aunque tu mente no sepa explicarla. Esa es la señal, ese reconocimiento, esa resonancia. No necesitas creer nada. No necesitas unirte a nada. No hay iniciación secreta. No hay maestros ocultos. No hay próximo nivel al que acceder pagando una cuota o demostrando tu valía. Solo hay esto, tú, tu cuerpo, tu atención y los arquetipos que esperan. Ve a una catedral si puedes. Siéntate en silencio. Mira las formas. Respira con ellas. Deja que tu cuerpo responda sin tratar de entender qué está sucediendo. O simplemente cierra los ojos y visualiza los arquetipos que has aprendido aquí. El círculo, el árbol, el vórtice, la espiral, la montaña. Observa qué sucede, qué se mueve en ti, qué se suaviza, qué se abre, qué tensión se libera. No fuerces nada, no trates de hacerlo bien. No hay manera correcta o incorrecta de hacer esto. Solo hay presencia, solo hay atención, solo hay permitir. El conocimiento templario no era para ser poseído, era para ser vivido, no para ser acumulado, sino para ser experimentado. Y ahora es tuyo, o más bien, ahora recuerdas que siempre lo fue. Porque este conocimiento no viene de afuera, viene de adentro. Los arquetipos no son externos a ti, están en ti, siempre estuvieron. Lo que los templarios hicieron fue crear espejos externos de realidades internas. Construyeron afuera lo que ya existía adentro, para que pudieras verlo, reconocerlo, recordarlo. Y ahora que lo recuerdas, ya no necesitas las catedrales, aunque sigan siendo hermosas, aunque sigan siendo poderosas, aunque sigan cumpliendo su función para quienes las visiten. Pero tú ya llevas las catedrales dentro, ya llevas los arquetipos dentro, ya llevas la capacidad de sanarte dentro. Siempre la llevaste. Los templarios fueron destruidos como institución. Sus tierras fueron confiscadas. Sus miembros fueron dispersados, ejecutados o forzados a unirse a otras órdenes. Pero su conocimiento sobrevivió. Sobrevivió en piedra. Sobrevivió en símbolos que nadie pensó en destruir porque nadie entendió su significado. Sobrevivió en la geometría misma de los espacios sagrados que construyeron. Y sobrevivió de otra manera también, en las personas que a lo largo de los siglos miraron esos símbolos y sintieron algo. Un reconocimiento, una memoria, una puerta que se abría hacia algo que no podían nombrar pero que sabían que era importante. El códice cierra con las mismas palabras con las que abrió. Esto no sana, esto recuerda, porque al final, eso era todo lo que los templarios habían descubierto, todo lo que habían preservado, todo lo que habían transmitido a través de los siglos a quienes tuvieran ojos para ver. El cuerpo sabe sanar, siempre lo supo, solo necesita que alguien le recuerde. Y los arquetipos, grabados en piedra, esperando en silencio en catedrales que han visto pasar generaciones, siguen cumpliendo esa función, siguen recordando a quien esté listo para recordar.